Hola, buenos días. Bienvenidos al cuarto semestre, Química 2. Espero vengas con toda la actitud de sacar adelante este semestre. Si el semestre pasado te fue bien, excelente, sigue así. Si por el contrario tuviste algunos tropiezos, pues te invito a que le eches más ganas, a que estés más atento a tus clases, a que si tienes alguna duda me contactes y bueno, pues tratemos de sacar adelante del modo en el que hemos venido trabajando y pues con la mejor actitud y con los mejores resultados posibles. Pues bien, sin más preámbulo, iniciemos. Como ya te lo mencioné, en este semestre seguiremos trabajando con química, la segunda parte o química 2. Y el primer tema que vamos a ver se denomina estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Bueno, pues en química, la estequiometría se refiere al cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos en el transcurso de una reacción química. Es decir, saber las cantidades exactas de materia que van a actuar para formar un compuesto. En otras palabras, ¿cuánta materia prima debemos utilizar para que en una reacción química no se desperdicie material? Pongamos algún ejemplo, cómo se utiliza la estequiometría en la vida cotidiana. Por decir, si quisiéramos construir una casa y no ponemos las cantidades adecuadas de cemento, arena o cal, ¿qué pasaría? Pues la casa simplemente se caería, ¿no? De manera muy fácil. O otro ejemplo, cuando en casa se nos antoja preparar un agua de sabor, digamos un agua de limón. Necesitamos poner las cantidades adecuadas, tanto de agua, de pulpa y de azúcar, ¿sí? ¿Qué pasa si las proporciones no son las correctas? Si agregamos agua de más, no tendría sabor. Si agregamos azúcar de más, quedaría muy dulce. Si ponemos demasiada pulpa y no ponemos casi agua, hablando de un agua de limón, quedaría muy ácida, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma en la que la estequiometría podemos analizar que sí la utilizamos en la vida cotidiana. Cuando de estequiometría se habla, es importante tener 4 conceptos básicos. Comencemos a hablar por el concepto de mol. El mol es una unidad de medida, como lo es el metro, el litro, bueno, y cualquier unidad de medida que tú conozcas. Como definición general, el mol es la unidad del sistema internacional para medir la cantidad de sustancia que contienen tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono. Recordemos que el carbono 12 se toma como una referencia, ya que contiene una masa exactamente a 12 unidades de masa atómica. La cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de sustancia siempre va a ser la misma. Y la pregunta es, ¿cuántos átomos tiene un mol? Bueno, pues la respuesta se reduce a un número exponencial, ya que de manera numérica sería muy difícil expresarlo. Y bueno, su valor ya fue aceptado y determinado experimentalmente. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Este concepto corresponde también al llamado número de Avogadro. Para entender mejor el concepto, pensemos en un ejemplo. Es lo mismo decir una docena de huevos de gallina que una docena de huevos de avestruz. ¿Por qué? Porque ambas son 12, no importa la masa o el tamaño. Ahora, pues veámoslo con mol. Un mol de hidrógeno es igual que un mol de carbono en cuanto a cantidad. Ambos implican, bueno, la misma cantidad de átomos, que es 6.022 por 10 a la 23, aunque la masa no sea la misma. De antemano sabemos
que la masa del hidrógeno, su masa atómica, es de 1.008 gramos y la masa del carbono es de 12.01 gramos. Bueno, el hecho de que la balanza se incline a un lado o al otro depende de la cantidad de masa asociada a cada elemento y este concepto es el que se conoce como masa molar. La masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. Nuevamente, la masa molar es la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. En el ejemplo de los huevos de avestruz tienen una masa, un tamaño, un peso mucho mayor que los huevos de gallina. Y bueno, esto es fácil de determinar a simple vista, ¿no? Comparen un huevo de gallina con un huevo de avestruz y es evidente. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer cuando estamos trabajando con elementos químicos? Bueno, pues retomemos nuevamente el ejemplo del hidrógeno y del carbono. Siempre que tengamos que determinar la masa molar de un elemento o molécula, vamos a utilizar la información que nos proporciona la tabla periódica. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar a los elementos, en este caso, el carbono y el hidrógeno. Posteriormente, buscamos el número que indica su masa atómica. Por lo regular, lo encontramos en la parte de abajo del símbolo químico de los elementos. También aquí con en estos datos podemos encontrar el número atómico, que es el que representa la cantidad de protones que posee cada elemento y su posición en la tabla periódica. En este caso, el hidrógeno es 1 y el carbono es 6. La masa atómica es equivalente en magnitud a la masa molar y claramente, entre mayor sea su magnitud, mayor es la masa molar del elemento. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno es de 1 gramo, que es su masa atómica. Recuerden que masa molar y masa atómica son semejantes. Y la masa molar del carbono es de 12 gramos, porque es su masa atómica. Por lo tanto, el carbono tiene mayor masa molar que el hidrógeno. Bueno, es muy importante, muchachos, aclarar que los datos que están en la tabla periódica no están redondeados, pero sí está permitido. Nosotros podemos redondear los datos. Si después del punto encontramos una cantidad menor a 5, se redondea al número anterior. Por ejemplo, en este caso el carbono, que es 12.01, lo podemos redondear a 12. Y en el caso del hidrógeno, que también es 1.0079, en algunas tablas lo van a encontrar como 1.008, también se puede redondear a 1. Pero hay elementos donde ustedes encontrarán que a lo mejor es, no sé, punto 5. Y entonces, por ejemplo, el caso del oxígeno, que es 15.999. Ahí ya se redondea al siguiente número, que es 16. Bueno, esta solamente es una aclaración. Y casi para concluir, tenemos el concepto de masa molecular, que es la suma de las masas de una molécula y se expresa en unidades de masa atómica, es decir, UMAS. Por ejemplo, vamos a determinar la masa molecular de una molécula de glucosa. Bueno, como podemos observar, la fórmula de la molécula de glucosa es C6H12O6. Si queremos saber la masa molecular de este compuesto, lo primero que debemos hacer es buscar las masas atómicas de cada elemento. Por ejemplo, desglosamos C6H12O6. Los elementos que la integran son carbono, hidrógeno y oxígeno. Los desglosamos. 6 átomos de carbono más 12 átomos de hidrógeno más 6 átomos de oxígeno. Los escribimos y le colocamos en la parte superior su número atómico, 6 del carbono, 1 del hidrógeno, 8 del oxígeno. Y en la parte inferior
12.011 gramos del carbono, 1.0079 del hidrógeno y 15.999. Yo los coloco así como para guiarme, pero no es ley que uno tiene que ir arriba y el otro tiene que ir abajo. Yo los coloco como guía. Luego de conocer las masas atómicas, que en este caso ya dijimos que son del carbono 12, vamos a redondear, del carbono 12, del hidrógeno 1 y del oxígeno 16, las vamos a multiplicar por la cantidad de veces que el elemento aparece en esta molécula. En el caso de esto, multiplicaríamos 12 por 6, porque son la masa atómica por el número de veces. ¿Cuántas veces aparece el carbono? 6. 12 por 6. El hidrógeno, una masa atómica por la cantidad de veces que aparece, 12. Y del oxígeno, 16, que es su masa atómica, por la cantidad de veces que aparece, por 6. Y entonces, 12 por 6 del carbono, 72 UMAS. 1 por 12 del hidrógeno, 12 UMAS. 16 por 6 del oxígeno, 96 UMAS. Y procedemos a sumarlo. 72 UMAS del carbono, más 12 UMAS del hidrógeno, más 96 UMAS del oxígeno, nos da como resultado 180 UMAS. Lo que quiere decir que una molécula de glucosa tiene una masa molecular de 180 UMAS. Este dato corresponde a la masa molar de la glucosa, es decir, la masa asociada a un mol de dicha sustancia, y por lo tanto se tiene que expresar en gramos. 180 UMAS es igual a 180 gramos. Jóvenes, pues por el día de hoy es todo. Solamente quería mencionarles algunos conceptos y darles un ejemplo de cómo se obtiene la masa molar de un compuesto. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Por favor, si tienen alguna duda con respecto a esto, solamente analicen los conceptos y si no lo entendieron, por favor, háganmelo saber a través de su grupo de WhatsApp. Estoy pendiente, estoy para servirles y que tengan un excelente inicio de semana. Les envío un muy fuerte abrazo. Hasta luego.